En el extremo más occidental de Escocia, donde los azules profundos del Atlántico se encuentran con cielos eternamente cambiantes, se alzan las Islas Flannan, un archipiélago barrido por el viento que parece más un rincón olvidado del mundo que parte de él. Estas islas deshabitadas han inspirado respeto y miedo a partes iguales, no solo por su ubicación remota y sus peligrosas aguas, sino también por las leyendas que las han rodeado durante generaciones. En esta narrativa, desentrañaremos cada capa del misterio que rodea la desaparición de los 3 guardianes del faro en 1900. Para capturar completamente la magnitud de este enigma, viajaremos a través del tiempo y el espacio, explorando sus múltiples dimensiones, históricas, emocionales, sobrenaturales y psicológicas. Para los antiguos pueblos celtas, las Islas Flannan representaban un umbral hacia otro mundo. Estas tierras, azotadas por las tormentas y sumergidas en una niebla casi perpetua, eran consideradas dominios de los dioses o puertas hacia el más allá. Los primeros marineros hablaban de luces que se encendían en la noche como si almas fantasmales vagaran por las islas. La capilla construida por monjes en Eilean Mor, la isla más grande, reflejaba tanto veneración como miedo. El simple hecho de construir en ese terreno se consideraba una forma de pedir permiso a las entidades que se decía que moraban allí. Con la llegada de la era moderna, las supersticiones comenzaron a desvanecerse. O al menos, eso parecía. La decisión de construir un faro en Eilean Mor no se basó en leyendas, sino en la necesidad urgente de proteger a los barcos que navegaban por esas peligrosas aguas. Y así, en 1895, comenzó la construcción de lo que se convertiría en el guardián silencioso de aquellas tierras hostiles. El trabajo de construir el faro de Eilean Mor no fue sencillo. Transportar los materiales desde el continente hasta una isla tan remota exigía habilidades logísticas excepcionales. Los constructores enfrentaron no solo dificultades técnicas, sino también una atmósfera desconcertante que permeaba el lugar. Muchos obreros aseguraban sentir una presencia extraña durante la noche. Algunos informaron haber escuchado cánticos en un idioma desconocido, mientras que otros afirmaron ver figuras moviéndose entre las rocas cuando el sol comenzaba a ponerse. Para algunos, estos relatos eran meros espejismos causados por el cansancio o el aislamiento. Para otros, eran señales de que las leyendas sobre Eilean Mor tenían un núcleo de verdad. Aún así, el proyecto se completó después de años de trabajo arduo. En 1899, el faro comenzó a iluminar los cielos nocturnos, pero los misterios de la isla apenas estaban comenzando. Los fareros eran hombres endurecidos por el mar, acostumbrados a enfrentar tanto el clima como la soledad. En diciembre de 1900, 3 guardianes fueron asignados al faro: James Ducat, Thomas Marshall y Donald de MacArthur. James Ducat era el más experimentado del grupo. Había trabajado en faros durante más de 2 décadas y era visto como un líder nato, un hombre de carácter fuerte y tranquilo que sabía mantener la compostura incluso en las situaciones más tensas. Thomas Marshall, aunque más joven, era conocido por su profesionalismo. Era meticuloso en su trabajo y mantenía registros detallados de cada día en el faro. Sus notas, aunque rutinarias, se convertirían en piezas clave para desentrañar este misterio. Donald de MacArthur, el suplente, era un marinero con una reputación algo más impulsiva. Sin embargo, su experiencia práctica lo hacía valioso para el equipo, especialmente en situaciones de emergencia. Aislados del mundo, estos 3 hombres dependían de su rutina para mantener la cordura. Pero incluso la disciplina más estricta no pudo protegerlos de lo que estaba por venir. El 12 de diciembre de 1900, Thomas Marshall escribió en el diario del faro que una tormenta de una magnitud extraordinaria estaba golpeando la isla. Según su relato, los vientos eran tan fuertes que sacudían el faro hasta sus cimientos, y las olas llegaban a alturas impresionantes, como si intentaran devorar la torre desde sus bases. Pero lo más inquietante no era el clima. Marshall mencionó en su registro que sus compañeros estaban profundamente alterados. MacArthur, conocido por su valentía, lloraba desconsoladamente, mientras que Ducat mostraba una inquietud que nunca antes se le había visto. El propio Marshall confesó sentirse completamente desorientado. Aunque las tormentas no eran raras en la región, esta parecía tener un carácter casi sobrenatural. Lo más extraño es que, según los informes meteorológicos oficiales, no hubo tormentas significativas registradas en esa fecha en el Atlántico Norte. Entonces, ¿qué estaban experimentando realmente los guardianes? El 15 de diciembre, el registro del faro contenía su última entrada:
La tormenta ha pasado. El mar está en calma. Dios está sobre todo. Este breve comentario, en contraste con las entradas anteriores cargadas de tensión, parecía extraño. Pero nadie sabría de su existencia hasta varios días después. El barco de suministro Hesperus estaba programado para llegar el 20 de diciembre, pero debido al mal tiempo, el viaje se retrasó hasta el 26. Cuando Joseph Moore, el cuarto guardián, desembarcó, se encontró con una escena desconcertante. La bandera del faro no estaba izada, las provisiones anteriores seguían intactas, y lo más perturbador, no había señales de vida en la isla. Al entrar al faro, Moore descubrió que todo estaba en aparente orden. Las lámparas estaban llenas de aceite, las camas hechas y la mesa puesta para una comida. Sin embargo, los impermeables de 2 de los hombres seguían colgados en su lugar, lo que indicaba que habían salido sin equiparse para enfrentar el clima. Esto era inaudito para hombres con tanta experiencia. El equipo de búsqueda inspeccionó cada rincón de la isla, desde los acantilados hasta las cuevas cercanas, pero no encontraron ni rastros de los hombres. Era como si la tierra misma los hubiera devorado. A medida que las noticias de la desaparición se propagaron, las teorías comenzaron a proliferar. Una ola gigante. Se sugirió que una ola monstruosa arrastró a los hombres al mar mientras intentaban asegurar el equipo durante una tormenta. Sin embargo, esto no explicaba por qué uno de ellos salió sin su impermeable ni la ausencia de rastros. Locura colectiva. El aislamiento extremo pudo haber llevado a los hombres a un estado de paranoia o delirio, causando que actuaran irracionalmente. Pero esta teoría contradice la calma aparente descrita en el registro final. Intervención sobrenatural. Las historias sobre las Islas Flannan como un lugar maldito resurgieron, sugiriendo que los hombres fueron reclamados por entidades invisibles que protegían la isla. Secuestro o abducción. Algunos teorizaron que una fuerza externa, humana o no, se llevó a los hombres. Esto incluía desde piratas hasta posibilidades más extravagantes como abducciones extraterrestres. Deslizamiento temporal. Una teoría más moderna sugiere que los hombres pudieron haber sido víctimas de una anomalía temporal o dimensional, quedando atrapados en un lugar fuera de nuestro entendimiento. El caso de Eilean Mor sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia marítima. A lo largo de los años, investigadores, escritores y entusiastas del misterio han propuesto hipótesis y explorado el caso desde múltiples ángulos, pero nunca se ha encontrado una respuesta definitiva. Hoy, el faro es completamente automatizado, pero su reputación como un lugar de energía inquietante persiste. Los pocos que se han aventurado allí han reportado fenómenos extraños, desde luces inexplicables hasta la sensación de ser observados.